请看以赛亚书58章。 Veamos el libro de Isaías, capítulo 58. 请看以赛亚书58章第1节跟第2节。 Isaías, capítulo 58, versículo 1 y 2. 以赛亚书58章第1节， Isaías 58, versículo 1. 你要大声喊叫，不可止息，扬起声来，好像吹角，向我百姓说明他们的过犯，向雅各家说明他们的罪恶。第2节， 2. 他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民，不离弃他们神的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近神。 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天下午我们要根据这一段圣经，继续跟大家谈一谈真实的信仰这个题目。 Esta tarde, según este pasaje, voy a continuar compartiendo con ustedes el tema de la fe verdadera. 我们要进入这个题目的第3部分。 Vamos a entrar en la tercera parte de este tema. 这是当时以色列百姓在信仰上最大的问题， Este era el problema mayor que tenía el pueblo israelita, 因为他们拜神拜到最后只剩下信仰的外表而已。 porque ellos adoraban a Dios, sin embargo, lo único que tenían era una apariencia superficial, una adoración superficial de Dios. 他们失去了信仰的实质啊， Perdieron la esencia real de la fe. 这是相当严重的问题啊。 Y era un problema realmente muy grave. 而更糟糕的是，他们落在这种信仰的问题当中，却自己都不知道。 Y aún peor, es que ellos no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando, 甚至于还觉得自己的信仰蛮不错的。 sino se creían que tenían una fe aún muy buena. 所以，虽然国家已经快要灭亡了， Por eso, aunque el país estaba ya en destrucción, 但是他们却还以为应该没有问题才对啊！ estaban en extinción y sin embargo creían que no tenían problemas. 这种心态相当可怕。 Realmente esta actitud es temible. 因此，神才在以赛亚书58章一开始就大声的疾呼啊！ Por eso, en el capítulo 58, Dios le dice al profeta que clame a voz. 神要以赛亚先知指出他们真正问题的所在。 Quería que el profeta Isaías indique al pueblo cuál era el problema de ellos. 用反讽的语气来责问当时的以色列百姓。 Con preguntas reprendían al pueblo, 神希望以色列百姓能够好好的想一想， con el objetivo de que ellos puedan reflexionar, 我的信仰是真实的吗？ para que ellos piensen que si su fe es realmente verdadera. 神希望他们能够找出问题的根源， Dios querían que ellos encontrasen la raíz de su problema 然后对症下药， y así pueden dar el medicamento justo. 这样才有办法使自己脱离困境啊！ Y así también pueden escapar de la dificultad en que estaban. 于是神很具体的提出3个问题。 Por eso Dios le indicó 3 puntos. 第一，你们真的天天寻求神吗？ Puntos concretos y la primera es, ¿me buscan realmente cada día? 真的是乐意明白神的道吗？ ¿Realmente comprenden mis caminos? 第二，你们真的有行义吗？ ¿Realmente obran justicia 真的没有离开神的典章吗？ y no se han alejado de la ley de Dios? 第三，你们真的明白神的旨意吗？ Tercera pregunta, ¿realmente entienden la voluntad de Dios? 真的是喜悦亲近神吗？ ¿Y quieren acercarse realmente a Dios? 神用反讽的语气来责问当时的以色列百姓， Así, con preguntas, Dios les indicaba y les preguntaba, 希望他们能够就这3个问题来好好省察自己啊！ para que a través de estas preguntas ellos reflexionen sobre sus conductas, 到底我的信仰是如何呢？ reflexionen sobre su fe. 我们看到神真的是用心良苦 Realmente Dios se dedicó mucho a esto. 只可惜当时的以色列百姓却一直执迷不悟啊！ Sin embargo, lamentablemente, el pueblo estaba inmerso en su error 甚至于越陷越深啊！ y cada vez más profundo se caían. 结果最后真的把自己带进灭亡了。 Y así ellos fueron hacia la extinción. 今天这些见解都记在圣经里头。 Y todas estas exhortaciones están registradas en la Biblia. 我想最重要的应该就是要提醒我们所有末世的真信徒， Creo que está registrado para
para enseñarnos a los que están en los finales de los tiempos, 希望我们不要重蹈覆辙啊。 para que no cometamos el mismo error de los antepasados. 那么很感谢主了。 Gracias al Dios. 有关第一个问题，我们已经一起学习过了 Acerca de la primera pregunta ya lo hemos aprendido. 啊。要持守真实的信仰，第一个要件就是要真的天天寻求神哦， Para poder retener la fe verdadera tenemos que buscar a Dios cada día. 要真的天天祷告哦， Tenemos que orar todos los días. 天天读圣经哦， Leer la Biblia todos los 哎 días. 天天见神的面啊， Ver el rostro de Dios todos los días. 真的是乐意明白神道理哦。 Y que con alegría queremos comprender la verdad de Dios. 那这是信仰的基础啊。 Esta es la base de la fe. 那接下来我们继续要来谈谈第二个问题， A continuación vamos a hablar sobre el segundo problema, 就记载在以赛亚书58章的第2节的中半句哦。 que está registrado en capítulo 58, versículo 2, o sea, la mitad del versículo 2. 啊，告诉我们要持守真正的信仰的第2个要件， Que para poder retener la fe verdadera, necesitamos de otro elemento, 就是要真的行义哦， que consiste en obrar la justicia. 真的没有离弃神的典章， Que realmente no nos alejamos de la ley de Dios. 那这是信仰的实践， Esto es llevar a la práctica la ley de Dios. 也是真实信仰的表现呐、 También es la manifestación de una fe verdadera. 我们都知道神是公义的， Sabemos que Dios es justo. 我们也都知道神是慈爱的， También Dios es misericordioso. 公义和慈爱是神最重要的神性。 La justicia y la misericordia es la divinidad más importante de Dios. 更是神最大的美德啊！ También la virtud más grande de Dios. 请看以赛亚书45章 Veamos Isaías 45. 21节， 45, versículo 21. 请看以赛亚书45章的21节， Isaías 45, versículo 21. 以赛亚书45章的21节， 45, versículo 21. 你们要述说陈明你们的理，让他们彼此商议，谁从古时指明，谁从上古述说，不是我神吗？除了我以外，再没有神。我是公义的神，又是救主，除了我以外，再没有别的神呐、在这一节圣经里面，神对自己做自我介绍。 En este versículo Dios se presenta a sí mismo. 神不只介绍自己是独一的， Dice que Él es el único. 神更介绍自己的美德啊。 También habla sobre sus virtudes. 所以神说，除了我以外，再没有别的神呢、 Por eso dice que además de mí no hay otro. 神又说，我是公义的神，也是救主啊。 También dice que Él es justo y también es Salvador. 这个救主就是代表慈爱啊， Salvador significa que tiene misericordia. 意思就是说，神是又公义又慈爱的神呢、 Decir que nuestro Dios es Dios justo y misericordioso. 这是神最重要的神性， Que es la deidad más importante 也是神最大的美德。 y su virtud. 那这种美德是至善、至真、至美的， Y esta virtud es lo más precioso de Dios. 所以神希望他的百姓也能够认识神的这种神性啊。 Y Dios quiere que su pueblo también le conozca, o sea, le conozca estas virtudes. 那神更希望他的子民也能够学习这一种美德啊。 Y aún más quiere que su pueblo siga o tenga estas virtudes. 因此，神他自己不管做什么事，都遵循着公义跟慈爱这两个原则。 Así que no importa qué cosas hace Dios, Él siempre obra con justicia y misericordia. 那神更盼望所有的人也能够彰显出他这种美德来。 Y Dios también anhela que su pueblo, sus hijos, también obren con justicia y misericordia. 因此，当神造人的时候， Por eso, cuando Dios creó al hombre, 神就照他自己的形象来造人。 Dios creó al hombre según su propia imagen. 请看创世纪 Veamos Génesis. 第1章， Génesis capítulo 1. 请看创世纪的第1章 Génesis 1, 26节。 versículo 26. 创世纪第1章26节。 Génesis 1:26. 神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人啊。”再跳过去看27节， Y pasemos al versículo 27. 神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。再跳过去看创世纪第5章， Y ahora pasemos a Génesis capítulo 5. 再请看创世纪第5章，我们请看第1节。 5, versículo 1.
创世纪5章的第1节， Génesis capítulo 5, versículo 1. 亚当的后代记在下面。当神造人的日子，是照着自己的样式造的。好， 5.1. 5章第1节。 5.1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 这里告诉我们，神造人是按照自己的形象造的。 Acá dice que Dios creó al hombre según su imagen. 那这种形象不单单是指着外在的样子， Y esto no se refiere solamente a lo exterior, a la apariencia exterior, 更重要的是指着内在的本性。 sino se refiere a la virtud interna. 可见照理说了，人本来应该具有神的美德才对的。 Entonces el hombre debe tener estas virtudes de Dios, ¿o no? 意思就是说，人的本性应该是公义的、慈爱的才对啦。 Es decir, entonces que la esencia del hombre debe tener justicia y misericordia. 只可惜我们看到事实上好像不是这样。 Pero lamentablemente el hombre no lo tiene. 为什么？ ¿Por qué? 因为人犯了罪， Porque el hombre pecó. 罪不只是进入这个世界哦， El pecado no solamente entró en el mundo, 罪更进入每一个人内心， sino que el pecado entró en el corazón de los hombres 改变了人的本性， y cambió la esencia del hombre, 使人变成不公义又不慈爱的人。 cambió la naturaleza del hombre. Y entonces el hombre se convirtió en un hombre sin misericordia ni justicia. 我们举个例子来说， Por ejemplo, 请看创世纪第6章， veamos Génesis capítulo 6. 请看创世纪第6章 Génesis capítulo 第 6, 5节， 6, versículo 5. 创世纪第6章的第5节。 Génesis 6, 5. 神见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。第6节， 6. 神就后悔造人在地上，心中忧伤。跳过去看11节， Pasemos al versículo 11. 11节， 11. 世界在神面前败坏，地上满了强暴。12节， 12. 神观看世界，见是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为了。就在上古时候挪亚的世代， En las generaciones pasadas, en la época de Noé, 当时人在神的面前罪恶很大哦， en aquellos entonces el pecado del hombre era muy grande delante de Dios. 他们终日所思想的全都是坏事啊。 Todo lo que ellos pensaban eran maldades. 所以当时的世界在神面前败坏了。 Por eso las generaciones cometían muchos pecados, 圣经说地上满了强暴。 se corrompían y estaban llenos de maldad. 什么叫做强暴？ ¿Qué son las maldades? 就是不公义啊， Violencias. 就是没有慈爱啊。 Es sin justicia, obras sin justicia y sin 那 misericordia. 这种行为跟神的本性刚好是相反的。 Y todas estas obras van en contra de la naturaleza de Dios. 这种行为不只是亏欠了神的荣耀， Y todas estos actos van en contra de la gloria de Dios. 更亵渎了神的名了。 Y estos hace mal al nombre de Dios. 难怪神会那么失望哦。 Por eso Dios estaba muy triste. 神后悔造人在地上， Se arrepintió de haber creado al hombre. 就好像父母亲后悔为什么要生出这种败坏的儿女一样啊。 Como padres que estaban arrepentidos de haber tenido hijos malos. 不但不能让父母得到荣耀， Que no hacen que los padres obtengan gloria a través de ellos, 而且还带给父母很大的羞辱啊！ sino más bien vergüenza para sus padres. 难怪有的父母亲很生气的说：“哦，早知道这样，倒不如不生啊。 Por eso algunos padres se lamentan diciendo, ay, si hubiera sabido no hubiera tenido a este hijo. ”啊，有的父母甚至说得更绝哦，说早知道这样生出来就不养他，把他丢了算了。 O algunos padres en sus enojos dicen, si hubiera sabido entonces lo hubiera tirado y no le hubiera criado. 那这是父母亲的伤心话哦。 Estas son palabras de lamentación de los padres. 其实父母还是爱儿女的， Sabemos que los padres aman en su corazón a sus hijos, 除非这个儿女实在太不像话， excepto cuando los hijos son realmente malvados, 除非这个儿女真的是无可救药了。 excepto cuando los hijos ya no tienen remedio. 否则父母亲绝对不会轻易跟儿女断绝关系的。 Sino los padres nunca
que nunca querrán extinguir su relación con sus hijos. 今天神就是我们天上的父， Hoy Dios es nuestro Padre Celestial 神的心肠就好像父母的心肠一样。 y el corazón de Dios es como semejante al corazón de los padres. 所以当神看到这种情况，神的心能够不后悔、不忧伤吗？ Por eso cuando Dios mira y ve la maldad de los hombres, su corazón no se entristece, no se arrepiente. 神想，为什么我亲手所造的人会变成这种样子呢？ Dios no se lamentará diciendo, el hombre que yo crié, ¿por qué es así? 不是神出了问题啊， El problema en realidad no está en 而 Dios, 是因为人犯了罪。 sino es porque el hombre pecó. 那怎么办呢？ ¿Y qué solución tenemos 于 para 是 esto? 神才从万民当中拣选了以色列百姓， Por esto Dios eligió a un pueblo, 希望以色列百姓能够再一次活出神的形象来。 eligió a Israel para que este pueblo tenga la imagen de Dios. 那么神为了让以色列百姓有更具体的目标啊， Y para que ellos también tengan un objetivo más concreto, 于是神为以色列百姓颁布了10条诫命啊。 Dios le dio al pueblo los 10 mandamientos. 神更为以色列百姓定定了律例典章， Además, les dio los estatutos y las leyes. 为的是让以色列百姓有所遵循啊， Les dio esto para que puedan obrar de acuerdo a esas leyes, 能够更有效的彰显出神的公义跟神的慈爱来。 para que con eficacia puedan manifestar la justicia y la misericordia de Dios. 所以当年摩西才很严肃的问以色列百姓说： Por eso, en la antigüedad, Dios preguntó a Moisés con seriedad. 请看《申命记》第4章， Veamos Deuteronomio 4. 请看《申命记》第4章 Deuteronomio capítulo 4. 第8节， 4 versículo 《 8. 申命记》4章8节， Deuteronomio capítulo 4 versículo 8. 4章8节。 ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? 摩西很严肃的问以色列百姓说：“请问啊，世界上有哪一个国家有这么公义的律例典章呢？” Dios le preguntó a Moisés, mira, ¿en qué nación hay estatutos y juicios justos como esta que yo les doy? 真的没有。 Realmente no hay. 那摩西更很郑重的告诉以色列百姓， Además, con seriedad le dijo Dios a Moisés, 请看利未记， veamos Levíticos, 请看利未记19章 Levítico 19, 17节、18节。 19 versículo 17, 18. 利未记19章17节、18节。 Levíticos 19, versículo 17, 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Dios. 摩西很郑重的告诉以色列百姓说：“哦，其实律法的总意就是要爱人如己啊。” Aquí Moisés le dijo al pueblo que la ley de Dios se puede resumir en que debes amar a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. 那这些话后来主耶稣曾经引用过， Y esta palabra también fueron dichas por Señor Jesús. 保罗也曾经引用过。 Y Pablo también los utilizó. 可见公义跟慈爱真的是律例典章的总纲。 Realmente la justicia y la misericordia es la base de las leyes. 我们把它归纳起来说，就是圣经里面所强调那个义啊。 Si lo podemos resumir, sería la palabra justicia. 因此，今天如果我们要问什么叫做义啊， Si nos preguntamos qué es la justicia, 简单的说，就是像神一样行公义啊， simplemente es la justicia que obra Dios. 更要像神一样有慈爱啊。 También es la misericordia que obra Dios. 而能够真的照着这样去做的，就叫做行义呀、 Y todo aquel que obra de esta manera está obrando justicia. 而这种人就叫做义人啊。 Y las personas que obran esta tal justicia son llamados justos. 我们再请看《生命记》的第6章， Continúo mirando Deuteronomio capítulo 6. 再请看《生命记》的第6章 Deuteronomios 6. 25节， 6:25. 《生命记》第6章的25节， 6:25. 6章25节， Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Dios, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. 摩西在这里再一次强调，
Aquí pone énfasis de vuelta a Moisés, 说只要我们能够照着神所吩咐的一切诫命去谨守遵行的话， que si nosotros podemos cuidarnos de poner por obra todos estos mandamientos, 那就是我们的义了。 entonces esto es nuestra justicia. 因为只有这样，我们才能够真的在神的面前成为行义的人了。 Así podemos llamarnos hombres justos delante de Dios. 我们才有可能彰显神的公义跟慈爱， Y así también podemos manifestar la justicia y la misericordia de Dios. 活出神的形象来。 Y vivir la imagen de Dios en 那 nosotros. 这种人才有资格真的成为神的儿女啊， Y tales personas serán llamados también hijos de Dios. 才有可能得到神的祝福啊。 Y también obtendrán las bendiciones de Dios. 而这种信仰才能算是真实的信仰， Y la fe que tienen ellos serán contados por fe verdadera. 否则的话，名义上是神的百姓没有错啦， Si no, de nombre son llamados pueblo de Dios. 但是最后还是会被神弃绝的。 Pero si no, finalmente ellos serán desechados por Dios por sus malas obras. 那么神为了要提醒以色列百姓注意到这一点哦， Entonces Dios, para advertir al pueblo sobre este punto, 于是神在这里才再一次呼吁以色列百姓啊， por eso nuevamente le clama y le habla al pueblo. 神要以色列百姓好好的想一想， Que Dios quiso que el pueblo reflexionen, 你们好像是行义的国民哦， piensen si ellos realmente son pueblo justo. 好像没有离开神的典章哦。 Que en apariencia parecen que no se han alejado de la justicia de Dios. 这是真的吗？ Pero realmente es así. 你们有没有真的在行公义呢？ Quiere que ellos se pregunten si realmente están obrando justicia verdadera, 有没有真的很慈爱呢？ si son verdaderamente misericordiosos con las personas. 如果是有的话， Si realmente son así, son justos y misericordiosos, 那为什么今天会走到即将灭亡的地步呢？ entonces ¿por qué están en el camino de la extinción? 这是不可能的。 Es imposible 那 que 么到底 esté 问题出在 pasando 哪里？ esto. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde radica la cuestión? 当然，问题还是出在以色列百姓自己的身上啊。 Claro que el problema está en ellos mismos, 神是绝对不会有问题的啦。 porque en Dios no hay problema. 那么问题到底是出在哪里？ ¿Y cuál es este problema entonces? 最主要有3个可能。 Principalmente pueden ser 3 cosas. 第一个， Primero, 他们没有知行合一啊。 que lo que ellos saben y lo que ellos obran no son iguales. 虽然神的道理都知道哦， Aunque ellos saben toda la verdad de Dios, 但是问题是不行道啊。 pero el problema está que no obran la verdad. 有时候只会说不会做啊， Es decir, que solamente saben decir y no saben hacer. 有的时候是说的很多，做的很少啊， O cuando lo que dicen son muchos, pero lo que hacen son pocos. 甚至有的时候是只说给别人做，自己一点也不动手。 O solamente hablan para otros y no hacen ellos mismos las cosas. 这是第一个可能。 Esta es la primera posibilidad. 第二个可能， Segundo, 他们没有表里一致啊。 segundo es que no hay concordancia entre las palabras que dicen y sus 那 pensamientos. 虽然表面上看起来好像是在行义呀、 Que en apariencia parecen que están obrando justicia, 但是事实上并不是那么一回事哦。 pero en realidad no es así. 很可能他们所做的事情都不是出于真心的， Porque puede que ellos estén fingiendo las cosas que hacen. 那更可能他们私底下的生活并不是这个样子。 Y también pueden que sus vidas privadas no sean como ellos dicen. 那甚至也很可能只是想用金钱来做一些得利的门路而已啦。 Y también ellos están utilizando la adoración como una forma de obtener riquezas. 这是第二个可能。 Esta es la segunda posibilidad. 第三个可能， Tercera posibilidad. 他们所说所行的没有合乎真理呀、 Que todo lo que ellos obran no se ajustan a la verdad de Dios. 虽然自己口口声声一直在说行义呀、 Así que no importa que ellos digan yo estoy obrando 但是 justicia. 问题是他们所行的义不是神的义。 Sin embargo, toda esta justicia que ellos dicen hacer no son justicia de Dios, 而是人自己的义， sino que consiste en justicia del hombre. 甚至于常常是自以为义。
Y a veces ellos se creen justos también. 也就是说，用自己的标准来做标准啊， Es decir, que miden a sí mismos con las medidas propias. 不是用圣经的真理来做标准。 No utilizan la medida de la Biblia para medir a sí mismos. 这是第三个可能。 Esta es la tercera 那 posibilidad. 以上这三种可能，只要有一种可能出现，那就会让他们的行义变成假的。 Así, la existencia de cualquiera de las tres posibilidades hace que el hombre no esté obrando justicia 他们就会变成一个假冒为善的人了。 y hacen que la persona sea considerada un fariseo. 那这种人当然不能得神的喜悦的。 Entonces, la persona que obra esta maldad no será agradado de por 反 Dios. 而会惹神很大的愤怒了， Más bien traerá la ira de Dios sobre él 最后还会把自己带进灭亡。 y llevará a sí mismo hacia la perdición. 所以才说这种问题相当严重哦。 Por eso decimos que estos problemas son muy graves. 而很不幸的，我们看到当时的以色列百姓就是这样哦。 Y desafortunadamente así le ocurrió al pueblo de Israel. 更不幸的，我们看到后来的以色列百姓还是一样哦。 Y lamentablemente también así ocurrían con todas las generaciones, con las demás generaciones. 甚至于我们看到再后来的法利赛人更是这样哦。 Y así en la época de Jesús los fariseos volvieron a cometer el mismo error. 因此，我们就用法利赛人做实例来说明一下吧。 Entonces ahora vamos a usar ejemplos de los fariseos para explicar mejor. 请看马太福音23章。 Veamos Mateo 23. 请看马太福音23章 Mateo capítulo 23. 第1节。 23 versículo 1. 马太福音23章的第1节。 Mateo 23 versículo 1. 23章第1节。 1. 那时，耶稣对众人和门徒讲论。第2节。 2. 说文士和法利赛人坐在摩西的位上。第3节。 3. 凡他们所吩咐你们的，你们都要遵守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。第4节。 4. 他们把难当的重担捆起来搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。第5节。 5. 他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的穗子做长了。当主耶稣在世上传福音的时候， Cuando Jesús predicaba en el mundo, 主耶稣曾经教训当时的以色列百姓要谨守遵行法利赛人所吩咐的。 Jesús le dijo a sus discípulos que ellos deben guardar todas las cosas que le dicen los fariseos. 只要是他们遵照着摩西律法所说的，都要听从。 Deben guardar conforme a todas las palabras que decían los fariseos de acuerdo a la ley de Dios. 但是却不可效法他们的行为。 Pero les advirtió que no debían imitar las obras de los fariseos. 为什么？ ¿Por qué? 因为他们能说不能行啊。 Porque ellos solamente podían decir y no podían 他们 obrar. 教别人要行公义，但是自己一点也不公义。 Ellos indicaban a las personas, enseñaban a las personas a obrar justicia, pero ellos mismos no los obraban. 他们叫别人要有爱心，但是自己却一点怜悯人的心都没有。 Ellos le enseñaban al pueblo que debían tener amor, sin embargo ellos no tenían amor. 难怪主耶稣指责他们说：“ Por eso Jesús les reprendía. 说你们把重担捆起来，是搁在别人的肩头上面哦。 Jesús decía que ellos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar a otros, 但是自己却一个指头都不肯动。 pero ellos no quieren hacer ni mover nada con sus propios dedos. 这种人是道道地地的一种知而不行的人。 Así ellos son verdaderamente hombres que solamente saben y no hacen. 然而问题是，他们却自认为自己是行义的人。 Pero lamentablemente ellos aún así se creían hombres justos. 我们再看马太福音23章 Sigamos viendo Mateo 23, 25节。 versículo 25. 再请看马太福音23章的25节。 Versículo 25 del mismo capítulo. 23章的25节。 23, 25. 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。26节。你这26. 瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。27。你们这27. 假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。28节。 26, 你们也是如28. 此，在人前外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事情啊。接下来主耶稣更指责当时的法利赛人是假冒为善的人啊。
Jesús le indicó que ellos eran hombres hipócritas. 为什么？ ¿Por qué? 因为他们表里不一致啊！ Porque lo que ellos decían y lo que hacían no se coincidían. 哎，主耶稣说他们好像那个粉饰的坟墓啊！ También les describía como tumbas blanqueados, 啊，外面很好看， que por fuera se veía muy lindo, 里面却装满了死人的骨头。 pero por dentro está lleno de huesos. 意思就是说，他们在人的面前表现得很公义的样子， Esto quiere decir que por fuera parecen justos, 但是事实上，在他们内心的深处却装满了许多的假善和不法的事情。 sin embargo, dentro de lo profundo de su corazón estaban llenos de iniquidad y hipocresía. 尤其是他们私底下偷偷摸摸所做的坏事，更是不可告人的。 Y todo lo que hacían en secreto realmente son obras que no se pueden contar a las personas. 所以，虽然他们常常故意做很长的祷告给人看啊， Y que a pesar de que ellos hacían largas oraciones, 表示自己很虔诚的样子啊， demostrando lo ferviente que eran, 但是事实上，他们却私底下侵吞了很多寡妇的家产。 pero sin embargo, en secreto ellos se apoderaban de las riquezas de las viudas. 请看马可福音 Veamos Marcos. 12章 Marcos 12. 40节， Marcos 12, versículo 40. 马可福音12章的40节， Marcos 12, versículo 40. 12章40节。 40. Que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibían mayor condenación. 这里说，虽然他们做很长的祷告， Aquí dice que hacían largas oraciones. 但是他们却侵吞了寡妇的家产。 Sin embargo, ellos devoraban las casas de las viudas. 啊，这种人是道道地地，既不公义又不慈爱的人啊。 Así que realmente eran hombres que no son ni justos ni misericordiosos, 然而他们却装出一副行义的模样。 pero aparentan tener obras justas. 难怪主耶稣不客气地指责这些人将要受更重的刑罚。 Por eso Jesús dijo que la condenación de ellos serán aún más graves. 我们再请看马可福音的第7章， Sigamos viendo Marcos 7. 再请看马可福音第7章 Marcos 7, 第8节。 versículo 8. 马可福音第7章的第8节， 7, 8, 你们是离弃神的诫命，居守人的遗传。第9节，又 9, 说你们诚然是废掉神的诫命，要守自己的遗传。第10节， versículo 摩西 10, 说当孝敬父母，又说咒骂父母的必治死他。11， 11. 你们倒说，人若对父母说，我所当奉给你的已经做了个耳本，以后你们就不容他再奉养父母，这就是你们承接遗传，废了神的道，你们还做许多这样的事情了。接下来主耶稣更进一步很严厉的指责他们离弃神的诫命了。 Después también Jesús le decía que ellos se alejaban de las enseñanzas de las leyes de Dios. 啊，虽然他们表面上看起来好像是在严守着律法， Parece que ellos guardaban con mucho fervor la ley de Dios, 但是事实上他们所说所做的却违背律法。 pero realmente lo que ellos hacían y lo que decían iban en contra de las leyes. 尤其是违背律法的精神哦， Ellos iban en contra del espíritu de la ley de Dios, 因为他们居守遗传呢， porque ellos guardaban más bien las tradiciones de los hombres 然后远离神的诫命呢。 y se alejaban de las leyes de Dios. 他们常常把人的吩咐当作神的道理在教导人呢。 Ellos enseñaban las tradiciones de los hombres en lugar de los mandamientos de Dios 不止不服神的意啊， y no guardaban la justicia de Dios 而且还想立自己的意哦。 y querían imponer la justicia de sí mismo. 难怪主耶稣说哦，他们拜神是枉然的啊， Por eso Jesús le decía que es en vano la adoración de ellos, 因为这种义是假的。 porque la justicia de los fariseos son falsos. 可见法利赛人虽然是当时以色列百姓的宗教带领者， Aunque los fariseos eran los líderes religiosos de aquella época, 但是在主耶稣的眼中，他们只不过是一个假冒为善的人。
Sin embargo, ante los ojos de Dios, ellos eran nada más, ante los ojos de Jesús eran nada más hombres hipócritas, 他们根本没有真实的信仰。 porque no tenían fe verdadera. 这就是为什么主耶稣要严严的责备法利赛人的原因哦。 Y esta es la razón por la cual Jesús reprendía en cada momento a los fariseos. 只可惜我们看到当时法利赛人掉在这种信仰的盲点当中，却浑然不知。 Sin embargo, a pesar de la reprensión, ellos no se daban cuenta. 他们不但不愿意去面对问题啊， No querían enfrentar sus propios problemas, 反过来想尽办法要来掩饰问题啊。 sino más bien ellos querían cubrir sus problemas. 他们不但不听主耶稣的劝诫， Querían encubrir sus errores y no escuchaban las exhortaciones de Jesús. 反而恨恶主耶稣啊。 Y entonces tuvieron odio contra 甚至 Jesús, 最后把主耶稣钉在十字架上。 de tal forma que lo crucificaron. 他们给自己带来无穷尽的祸患。 Y así trajeron para sí mismos un castigo tremendo. 那为什么会这样呢？ ¿Por qué ocurre así? 只因为他们没有真实的信仰， Todo ocurre porque no tenían fe verdadera, 不是真的在行义的， porque no estaban obrando la justicia. 不只是没有知行合一啊， No solo que lo que sabían y lo que hacían no se coincidían, 而且表里是不一致的。 más bien también lo que ellos pensaban y lo que hacían tampoco coincidían. 所说所做的更不合乎真理啊。 Todo lo que hacían, decían, no se concordaba con la verdad de Dios. 所以虽然他们好像没有离开神的典章， Así que parece que ellos no se habían alejado de las palabras de Dios. 但是事实上他们所做的跟神的典章是背道而驰的。 Sin embargo, en realidad lo que ellos hacían y decían van en contra de la palabra de 你 Dios. 说这种事情可怕不可怕？ Así que no es temible lo que han hecho, 哇，真的很可怕哦。 realmente lo es. 因此，今天我们这些末世的真信徒，对这一些事情一定要特别的小心。 Por eso nosotros, los hombres de los últimos tiempos, frente a estas cosas debemos tener mucho cuidado. 我们必须要常常检讨自己的信仰。 Debemos siempre reflexionar sobre nuestra propia fe, 我真的是行义的国民吗？ preguntándonos, ¿realmente soy una persona que obra la justicia de Dios? 我真的没有离弃神的典章吗？ ¿Realmente no me he alejado de las palabras de Dios? 在信仰上，我有没有知行合一呢？ En la fe, lo que yo sé y lo que yo hago son concordantes. 在做事情上面，我是不是表里一致呢？ Y cuando hago las cosas, lo que yo hago y lo que yo pienso también son coincidentes. 我所说所做的有没有完全合乎真理呢？ Y todo lo que yo hablo y lo que yo digo, lo que hago y digo coincide con la verdad de Dios. 我们千万不可以成为末世的法利赛人。 No nos convirtamos en fariseos de los últimos tiempos. 最后，我们来看两段圣经做个结论。 Por último, veamos 2 versículos para concluir. 首先，请看弥迦书第6章。 Primero, veamos Miqueas, capítulo 6. 旧约圣经后面的小先知书弥迦书第6章 Miqueas, capítulo 6. 第8节。 6, versículo 8. 弥迦书第6章第8节。 Miqueas, capítulo 6, versículo 8. 世人啊，神已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？ Página 851. 只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。 Oh Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 我们再看马太福音， Y ahora veamos Mateo. 再请看马太福音23章 Mateo, capítulo 23. 23节、24节。 23, versículo 23 y 24. 马太福音23章23节、24节。 Mateo, capítulo 23, versículo 23 y 24. 23节。 23. 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上1/10。那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。24节。 24. 你们这瞎眼领路的，
猛从你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 当以色列国要被灭之前， Antes de la destrucción total del pueblo de Israel, 神差遣弥迦先知大声的宣告， Dios envió al profeta Miquea para que clamara. 他告诉以色列百姓什么叫做行善， Quiso que él dijera al pueblo qué es obrar justicia. 他更告诉以色列百姓什么才是神向人所要的， También les dijo lo que realmente, qué cosas Dios quiere del hombre, 就是要真的行公义啊， que es hacer justicia, 要真的好怜悯啊， que es amar con misericordia 并且要存谦卑的心行神所行的事情啊。 y además humillarnos ante nuestro Dios. 只可惜当时的以色列百姓不听啊， Pero lamentablemente el pueblo en aquellos entonces no lo escucharon. 结果没有多久，以色列国就灭亡了。 Así no mucho tiempo después, el pueblo de Israel, la nación de Israel, se fue destruido. 后来到了主耶稣的时代， Y llegando a la época de Jesús, 主耶稣再一次提醒当时的法利赛人， Jesús volvió a advertir a los fariseos. 没有错，献祭啊、奉献固然很好啊， Le dijo que es bueno hacer limosnas, 但是更要紧的应该是在生活当中要行公义啊， pero más importante es obrar justicia en la vida, 要好怜悯， también tener misericordia 要有信实， y ser fiel, 因为这是整个律法最重要的精神啊！ porque esto consiste el espíritu de la verdad de Dios. 啊，只可惜当时的法利赛人还是一样不听啊。 Pero los fariseos de la época de Jesús también cometieron el mismo error. 结果没多久，耶路撒冷就沦陷了。 Y así también, no mucho tiempo después, Jerusalén fue destruido. 今天，请问我们大家呢？ Hoy preguntémonos, 今天我们都是末世真教会里面的真信徒。 hoy somos verdaderos discípulos de la verdadera iglesia. 我们靠着主耶稣的宝血，在神的面前得称为义啊！ Nosotros nos hemos hecho justos por la sangre preciosa de Jesús. 我们更领受了真理的圣灵，在我们心里面做见证啊！ Y también tenemos testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros. 这些都是真的， Todo esto es verdadero. 教会是真的， La iglesia es verdadera. 真理是真的， La palabra de Dios es verdadero. 真理的圣灵更是真的。 Y el Espíritu es verdadero. 但是问题是，我们的信徒是真的吗？ Pero nosotros somos verdaderos. 更具体的说，我是真信徒吗？ Yo soy un creyente verdadero. 我有真实的信仰吗？ Tengo fe verdadera. 今天在我们的生活当中，请问我们有真的在行义吗？ En nuestra vida estamos obrando justicia. 我们有没有真的行公义啊？ ¿Realmente hacemos justicia en 我 nuestra 们有没有真 vida? 的好怜悯啊？ ¿Realmente tenemos misericordia? 有没有真的存谦卑的心与神同行吗？ ¿Tenemos humildad y andamos con Dios? 今天如果主耶稣真的再来了， Si hoy llega el Señor Jesús, 请问我们能够坦然无惧的站在他的面前吗？ ¿podemos pararnos sin temor delante de Dios? 有一位弟兄啊， Hubo un hermano, 有一次他患重病昏迷了， una vez estaba muy enfermo y cayó y se desmayó. 在昏迷当中，他看见异象， Cuando estaba desmayado, él vio una visión. 有一个天使把他带到天国的门前哦， Vio que un ángel le llevó a la puerta del reino del celestial. 这个天使帮他检查一下，最后是不准进去啊。 El ángel lo examinó y finalmente le dijo que él no estaba permitido entrar. 他问天使说：“为什么？ Y le preguntó por qué no puede entrar. 我是真耶稣教会的信徒啊， Le dijo, soy miembro de la verdadera iglesia de Jesús. 我受过赦罪的洗礼， Yo recibí el bautismo de perdón de 我也 pecado. 得过圣灵啊， También tengo el Espíritu Santo. 我常常聚会的， Y asisto a las reuniones 为什么我不能 frecuentemente. 进去？” Entonces, ¿por qué no puedo entrar al reino de Dios? 天使告诉他说：“进天国是有条件的哦。 Y el ángel le contestó, para entrar al paraíso hay condiciones que hay que cumplir.
他问说什么条件？ y le dijo, ¿y cuáles son estas 第一 condiciones? 个，你要穿白衣呀、 Primero dijo, debes tener una vestidura blanca. 他看看自己的衣服，我是穿白衣没错啊。 Y él se miró a sí mismo y dice, sí, tengo un vestido blanco. 天使告诉他这个还不够。 Dice, aún no es suficiente. 第二， Segundo, 白衣上面不可以有污点。 que no debe tener manchas en su vestido. 后来他发现他的白衣上却有很多的小黑点， Y entonces al ver su vestido descubrió que estaba lleno de manchas negras. 于是这个天主就告诉他了 Entonces el ángel le siguió diciendo, 你回去了， vuelva, 把你的白衣服洗干净再来。 vuelva y límpiate tu vestido. 感谢主啦。 Gracias a Dios, 后来神让他病好了， Dios permitió que él se curara. 从那一次以后，他就立志好好灵修自己啊。 Y así a partir de ese día, él se determinó a cultivar su espiritualidad. 所以今天我们有必要检查一下自己的衣服。 Entonces hoy también nosotros tenemos la necesidad de examinar nuestro vestido. 我们都穿白衣没有错， Es cierto que cada uno está con vestido blanco, 但是问题是我们的白衣真的洁白吗？ pero ¿es blanca nuestra vestidura? 所以求神帮助我们， Por eso le pedimos al Señor 让我们明白这些道理以后，能够切实的遵行。 para que después de entender estas verdades podemos obrarlo, 信仰就是生活， porque la fe es vida. 我们一定要把所听的道理应用在自己的生活当中， Debemos aplicar todas las verdades de Dios en nuestra vida cotidiana. 不只是要力求知行合一啊， No solamente procurar que todo lo que sabemos lo hacemos, 而且还要力求表里是一致的。 y además tenemos que procurar que todo lo que nosotros hagamos sea lo que nosotros pensemos. 那所 pensamos. 说的话、所做的事，人更要力求合乎圣经的道理。 Además debemos procurar que todo lo que nosotros pensamos, hacemos y hablamos sea concordante con la verdad de Dios. 那这样，相信我们每一个人在神的眼中，一定是一位名副其实、真正行义的好国民。 Y si de esta forma hacemos, entonces delante de los ojos de Dios somos un verdadero creyente. 唱诗Cantemos. 400首。 Himno 400.